Hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos referentes de la academia. Tenemos a Juan Soto, Juan Ángel Soto, profesor visitante de la Universidad de Navarra en España, y a Enrique Payares, director de investigación en la Universidad de Pensilvania. Y con ellos un poco vamos a conversar acerca de eh, el estado actual del pensamiento liberal, de las críticas que hoy se hacen en Occidente al modelo liberal y qué nos puede ofrecer la tradición hispánica, la tradición ibérica de la libertad a los debates que hoy están alimentando la discusión en los Estados Unidos particularmente. Bueno, gracias Juan y Enrique por el tiempo para conversar hoy. Eh, Quería empezar un poco describiendo el momento que estamos pasando actualmente en Estados Unidos con la reciente reelección de Donald Trump y, y la crítica que por ahí esa reelección con ganador del voto popular, además del voto del colegio electoral, la crítica por ahí implícita que esta reelección implica para la democracia liberal y para la economía de mercado. Ya sabemos lo disruptivo que fue la primera presidencia de Trump en el 2016 y ahora un poco se ha reafirmado eh, esto, ¿no? Entonces quería un poco que nos describan, o Juan primero, por qué es una crítica al liberalismo, a la democracia liberal, esta elección de Trump. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí. Más que una crítica, es una enmienda a la totalidad, pero no tanto, creo yo, a la democracia liberal en su conjunto o al libre mercado como en sí mismo, sino a quizá una degeneración, ¿no? Tanto de la democracia liberal, una perversión, como de un libre mercado que tampoco es libre, ¿no? Sino que se percibe como un capitalismo de amiguetes, ¿no? Como ese crony capitalism, eh, donde unos pocos pues, ejercen, ¿no?, mucha presión sobre el regulador al que capturan y donde en definitiva hay unas élites políticas y corporativas que han dado la espalda, ¿no?, a la mayoría de la sociedad, y que viven de espaldas a ellas y que ya no ejercen una relación de liderazgo y de responsabilidad, que es lo que suelen hacer las élites en todos los países, o lo que deberían, porque siempre va a haber unas élites dirigentes, sino que la relación ya no es, como digo, simbiótica, sino parasitaria. Y entonces lo que Trump representa es pues, un golpe sobre la mesa, ¿no?, para cambiar eso. Em, y al contrario de lo que se piensa en ocasiones, ¿no?, de que Trump quiere, eso es, en suyo es un discurso populista que viene a eliminar las élites. Realmente lo que se está produciendo o se va a producir es un reemplazo de élites. Del punto de vista de Trump, pues unas élites, pues como digo, corrompidas por otras más virtuosas, ¿no?, o que velen por los intereses de la mayoría de la población, etcétera. Pero sí que pone de manifiesto que el proyecto occidental está dando signos de claro agotamiento, ¿no? Y creo que eso es muy relevante. Sí. Porque en ese sentido, tanto izquierda como derecha política, si es que estos son categorías que siguen funcionando, que daría para otra conversación, ¿no? Eh, pone de manifiesto que, o sea, tanto derecha escorada, ¿no?, cada vez más extremista, como derecha igual escorada, cada vez más extremista, que las dos articulan además un estilo político populista, porque es el que vende. Esto también habría que analizar la demanda política, no solo la oferta, ¿no? Pues coinciden en ese acotamiento del que da, ¿no?, muestras la democracia liberal. Y eso debería llevar a todos, a un proceso de profunda reflexión. Y yo creo que la derecha ha reflexionado más que la izquierda en esto, y que plantea una crítica más contundente, quizá no completa, en el sentido de que no hay una propuesta alternativa Sí, sí. firme, pero desde luego la crítica es, yo creo que se sostiene, ¿no? Una crítica famosa dentro de la corriente trumpista, podríamos decir ahora, pues principalmente, o la predominante dentro de la nueva derecha, sería la crítica postliberal, por ejemplo, que ahora podemos Precisamente, explorar un poco. sí, y hacia allá quería hacer la siguiente pregunta, porque en cierta forma, eh, lo que es el movimiento conservador en los Estados Unidos, a raíz de la primera elección de Trump, sufrió una transformación y una renovación, yo diría, tanto generacional como intelectual,
donde este movimiento postliberal ha adquirido mucho peso, ¿no? Sobre todo por las universidades de donde surge, como Harvard, Notre Dame, Yale, Princeton, también las publicaciones donde estos autores han debatido. Y un dato particular es que el vicepresidente electo, J.D. Vance, es alguien muy cercano al pensamiento postliberal, ¿no? Entonces, digamos, han tenido un triunfo político en los Estados Unidos ahora. Pero si podemos describir un poco más qué es esta crítica postliberal y, bueno, tratar de entender un poco más cómo se enmarca en este contexto político actual. ¿Quieres definirlo tú, Enrique? No, sí, sí, sí. Eh, bueno, efectivamente, J.D. Vance es un buen ejemplo, es un rey filósofo, es, bueno, un vicerrey, es un vicerrey filósofo, ¿no? Pero es un exponente, me parece a mí, de este movimiento postliberal. Estamos hablando en sentido amplio, ¿no? Porque incluso hay algunos considerados referentes, ¿no?, del movimiento postliberal, como es el caso de Patrick Deneen, que ellos mismos no se autodefinen como postliberales, pero que sin embargo desde fuera, ¿no?, sí que se les mete en esa categoría. Bueno, es una teoría política emergente, aunque ya tiene unos años de existencia, que comparte ciertas críticas con el comunitarismo, que el comunitarismo estamos hablando, ¿no?, de un fenómeno también en el ámbito de la teoría política eminentemente de los 90, los principios de los 2000, o sea que tiene también ya un cierto recorrido, que básicamente critica los excesos del liberalismo en el sentido de la atomización que trae consigo y de lo que Michael Sandel, por ejemplo, llama el unencumbered self, ¿no? Él dice, ¿no?, que el liberalismo deontológico rawlsiano, ¿no?, habla realmente lo que propugna es por ese hombre desasido de todo tipo de ataduras y condicionantes, lo cual no es real ni realista, ¿no?, sino que todos tenemos un punto de partida y somos very much encumbered, ¿no? Entonces, y luego la atomización que se produce también con la comunidad, donde básicamente la crítica postliberal, en definitiva, es: el liberalismo os prometió libertad y para eso rompió todos los lazos comunitarios, que eran lazos voluntarios, que perfeccionaban al ser humano, donde el hombre se encontraba, se conocía, se entendía a sí mismo. Y prometiendo la panacea del individualismo, finalmente nos han acabado ubicando en categorías que son colectivistas. Hemos pasado de la comunidad al colectivo pasando por el individualismo. Y en ese sentido hemos acabado en un lugar parecido a la utopía marxista también, ¿no?, donde finalmente son una serie de rasgos que nos definen y que además hay una prelación donde unos rasgos son más importantes que otros, ¿no?, una condición sexual o racial o lo que fuera, que hace que la fidelidad resida con ese colectivo racial, sexual, etc. Y luego con un abuso del mercado, ¿no? Y los posliberales lo que hacen es criticar esos abusos del mercado y de un mercado que también se ha olvidado de los fundamentos morales subyacentes, por así decirlo. Entonces, bueno, esto es, ¿no?, en gran medida, no sé si quieres completar Sí, alguna sí, cosa, sí. No, Enrique, eso está bien. Sí, sí, una ausencia del bien común, básicamente. ausencia de proyecto Sí, sí, común sí. como sociedad y falta de definición del bien común. Que todo esto, yo creo que también la crítica que el posliberalismo hace del liberalismo es una crítica de un liberalismo un tanto reduccionista. Sí. Porque define el liberalismo casi exclusivamente o lo identifica con una tradición anglosajona de la libertad, podríamos decir, ¿no?, que se caracteriza por una concepción de la libertad en un sentido muy particular, que es uno eminentemente negativo, siguiendo los dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, por ejemplo, ¿no?, pues podemos ver la libertad en un sentido positivo o negativo, como libertad de o libertad para. Libertad de es la más propia de la tradición anglosajona de la libertad, donde es una libertad entendida como ausencia de coerción, de coacción, de intervencionismo, ¿no? Básicamente que me dejen en paz, que me dejen vivir mi vida. Es algo muy clásico, muy canónico, ¿no?, también en el imaginario colectivo en este país, en Estados Unidos, ¿no?, que se metan lo mínimo posible con mi vida, que me dejen tranquilo, ¿no? Lo que sucede es que esa libertad, entendida en sentido negativo, puede conducir, como de hecho ha conducido,
a, a ese proceso de nuevo, de atomización, de pasar de la persona al individuo, de que el individuo se define a sí mismo y se entiende soberano. Y la libertad se entiende como un fin en sí mismo, donde la libertad hay que conseguirla porque sí. Sí, esta es una concepción que yo creo que, de nuevo, igual que creo que el liberalismo, el que critica a los posliberales, es un liberalismo parcial, este concepto de libertad entendida exclusivamente desde un punto de vista negativo también es una definición muy parcial de la libertad. Una libertad que yo, por ejemplo, no entiendo la libertad como un fin en sí mismo, ¿no? Sino como un medio hacia otra cosa, ¿no? Una herramienta. Perfecto. Y hablando de esto de las tradiciones de la libertad, ¿qué nos puedes decir de las otras tradiciones de la libertad que existen ahí, que en cierta forma también han sido no destinatarias de esta crítica? Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas. Hay un tema filosófico y hay un tema histórico. El tema filosófico es que lo que dice Juan, es un error conceptual sobre lo que es la libertad. Ya. Porque la libertad es una realidad trascendente, no es simplemente la ausencia de impedimentos para hacer lo que me dé la gana. Em, y esa concepción existe desde el cristianismo y desde los griegos antes. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ha sido un proceso histórico de, de simplificación que creo que tiene su auge en cierto momento en la modernidad del siglo XVII, XVIII, sobre todo en la tradición anglosajona. Ujú. Y es donde salen todos estos conceptos de libertad negativa como una manera más fácil de tener un consenso en una sociedad pluralista. Y para ahí aplicarse a un proyecto Claro. político concreto. Ahora, algo muy importante es que obviamente la tradición occidental no es solamente la tradición anglosajona, sino que hay una tradición, sino que es la tradición hispana también, y de una manera muy, muy importante. O sea, el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, porque esta conversación es en contexto justamente a eso, en Estados Unidos, al ser un país anglosajón, es muy fácil, se olvidan muy fácilmente de que España era el imperio y todo lo hispano, que era el imperio que era más grande y más poderoso que el imperio Británico. británico. Más próximo a ¿Me este país. entiendes? Totalmente. Y fue parte del génesis de este país también y de toda América. Y fue una relación muy distinta, la relación América-España con la relación Inglaterra-España, que también es otra cosa de la que podemos hablar. Pero ahí está la idea de la leyenda negra, ¿no? De que en España todo ha sido retroceso, en Latinoamérica somos hijos de esa concepción medieval y de la edad oscura y que debe ser olvidada. Y que por suerte vino la ilustración a salvarnos de la oscuridad de la iglesia y del medioevo. Sí. Em, y esa es una historia que también tuvo que ser contada de esa manera por el Imperio Británico, porque también había una competencia, había una realidad de la reforma y el nacimiento del protestantismo. Entonces es una pelea de poderes, como en la historia Ujú. siempre es, ¿no? Em, pero para los occidentales modernos, creo yo que es muy importante remontarnos un poco y dar a conocer y autoconocer esa historia del mundo hispano y de la tradición hispana, porque, bueno, porque primero porque es parte de la historia y del génesis, pero segundo porque es profundamente relevante para lo que estamos viviendo y lo que, eh, y tal vez la tesis implícita en la conversación es un poco que también es que tiene algo esencial que puede aportar a la tradición anglosajona, que la tradición anglosajona no conoce. Sí, Perdón, precisamente tomando ese punto y si podemos
también enmarcar históricamente el proceso histórico que han implicado estas elecciones en los Estados Unidos, es también un proceso donde Occidente como bloque, no tanto ideológico, pero sí idiosincrático de una visión del mundo, del hombre, de la vida, también está en crisis, ¿no? Eh, ¿Cómo conviven estas dos visiones o entendimientos de la libertad en un mismo Occidente, ¿no? Que quizás ha estado siempre guiado, dominado por una mirada más puesto en anglosajona que por ahí en la tradición hispánica o más latina? Pero ¿cómo podrían estas dos concepciones Convivir. convivir? O sea, yo creo que no es que Occidente haya estado dominado por la concepción anglosajona, sí que lo ha estado en los últimos 150 años. Sí. ¿No? Y de nuevo, Occidente se ha identificado con esa tradición anglosajona. Que más allá de las cuestiones filosóficas, o mejor dicho, que las cuestiones filosóficas parten de realidades históricas también, ¿no? Entonces tiene sentido que se cristalice, que se consagre una visión de la libertad entendida como libertad negativa en un contexto, por ejemplo, eminentemente reformista, Claro. ¿no? Protestante, donde se rechaza la autoridad de la Iglesia, la estructura de la Iglesia, ¿no? También tiene sentido que nazca esa concepción de libertad en el sentido negativo cuando, conforme se van formando sociedades cada vez más plurales y heterogéneas, donde es mucho más simple Sí, sí. hablar del principio de no agresión, ¿no? Que Ujú. básicamente es en lo que consiste la libertad negativa, porque eso te evita tener que definir un proyecto común, Sí, sí. que, como digo, es más difícil en sociedades heterogéneas. O sea, que tiene una razón de ser, no es que, o sea, que no es una crítica a la ligera, sino que proviene, ¿no?, de una tradición. Y que mientras existía cierto residuo de la tradición, funcionó bastante bien. Sí, O sea, parte de la crisis moderna que vivimos es que el residuo se ha terminado. sí. Entonces llegamos a un punto en que no tenemos ninguna manera positiva de definir lo que es la verdad o el bien. Eh, las alternativas son paupérrimas. Y nadie ha podido tener una alternativa a esa tradición y ya no sabemos cómo regresar a la tradición. Y esto sucede incluso dentro de la propia tradición anglosajona, o sea, siendo muy reduccionista, ¿no? Pero, por así decirlo, la tradición anglosajona, ella misma, sin necesidad de influencias externas, se ha quedado con la riqueza de las naciones, se ha olvidado de la teoría de los sentimientos morales, Ah, totalmente, sí, sí. ¿no? Es decir, Sí, por sí. ejemplo, a nivel económico, ¿no? Sí, Se ha olvidado sí, de que un libre mercado, una sociedad prospera, pero debe prosperar virtuosamente, sí. ¿no? Que el propio Adam Smith lo tenía claro, Sí, sí. ¿no? Pero ahora queda menos claro. En cambio, esa tradición hispánica de la libertad, que en efecto, desde esa leyenda negra o por potencias rivales, ¿no?, en su momento, han querido asemejar, bueno, no han hablado de una tradición hispánica de la libertad, sino que han hablado de la tradición hispánica, ¿no?, como un mundo oscuro, ¿no?, retrógrado, antiprogreso, etc. Se olvidan, es profundamente ignorante, como lo somos también nosotros, herederos directos, ¿no?, de esa tradición, que conocemos mejor a los filósofos anglosajones que a los Sí. propios, ¿no? Se han olvidado de que estábamos hablando de un grupo de intelectuales de los siglos XVI y XVII principalmente, ¿no?, en España, en Portugal, en Iberoamérica, eh, que pusieron los cimientos filosóficos de una edad dorada en todos los órdenes, de un siglo de oro de la literatura, de un siglo de oro, ¿no?, de expansionismo, de geopolítico, ¿no?, de poder real, ¿no? Entonces, el florecimiento material de aquella civilización, ¿no?, iba de la mano también de un florecimiento intelectual, y de intelectuales que, lejos de, como se podría imaginar, ¿no?, de hablar del derecho divino de los reyes o consagrar, ¿no?, pues a absolutistas, etc., eran liberales, en el sentido de que eran cuasi revolucionarios, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones luego se les instrumentalizó, ¿no?, con fines revolucionarios. Entonces, aquí, eh, esa otra tradición de herencia católica, igual que la anglosajona quizá tiene un exceso de libertad y no tiene ningún tipo de autoridad, ni moral ni política, ¿no? Y en última instancia, pues eso te lleva al non serviam primitivo, ¿no? De no serviré, Claro. no serviré ninguna guía moral fuera de mí, ¿no? Yo soy soberano, yo mando, ¿no?
Claro, eso es problemático, ¿no? Para vivir en sociedad. Bien, la tradición hispánica quizá tiene un exceso de autoridad, porque quizás se hacía mucho, ¿no? Una autoridad moral y sobre todo una autoridad material, ¿no? Política en este caso. Pero, a mi juicio, reconcilia, ¿no? Casa, que era tu pregunta, ¿no? Mucho mejor esa tensión existente entre libertad y autoridad, que ahora es una tensión muy presente en Estados Unidos, principalmente en el bando ganador de estas últimas elecciones, como decimos, inspirado en pues este nuevo posliberalismo. Un posliberalismo que es, que es muy teleológico en sus proposiciones, ¿no? Que lejos de un conservadurismo que podríamos decir pues que va de abajo hacia arriba, ¿no? Y que trabaja la cultura, etcétera, que también, que desde luego ellos también, ¿no? Alaban, pero realmente de lo que va esto es de transformar las instituciones, ¿no? Transformar el Estado desde arriba e impulsar una teleología, ¿no? Un modelo de vida buena que puede crear y creará, ¿no? Si se intenta llevar a cabo, resistencias en un país eminentemente diverso como es este, ¿no? Plural. En cambio, esa tradición hispánica, como digo, de inspiración católica y por ende, ¿no? Por definición, universal, pues quizá puede aportar algunas ideas eh, filosóficas en el ámbito de la teología política, ¿no? A esos posliberales cuya élite además resulta que es también católica, ¿no? Es explícitamente católica, cuya élite intelectual es católica, ¿no? Entonces, pero que quizá desconocen esa otra tradición de la libertad que seguramente les resuene, ¿no? La sientan muy cercana, precisamente por esa idiosincrasia católica. No sé qué opináis. Sí, y en eso quizás quisiera preguntarte a ti, Enrique, sabiendo que la crítica posliberal es eh, básicamente o prácticamente una crítica que sale desde centros de pensamiento católico en Estados Unidos, eh, ¿cuál es el estado hoy si querés, del pensamiento católico en el mundo? Y si es lícito o justo decir que, bueno, que Estados Unidos se ha vuelto hoy de alguna forma el centro intelectual del pensamiento católico. eh, ¿Y cuánto puede aportarle esta tradición hispánica a ese pensamiento católico en los Estados Unidos? Sí, bueno, a ver, no sé, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos es o no el centro de esto. Creo que hay sin duda un renacimiento de esto en este país, que es interesante, sin duda, en ciertas cosas, porque, bueno, es obvio que vivimos en una crisis, ¿no? O sea, que vivimos en una crisis de identidad del proyecto en general, del proyecto liberal. Ahora, como en todas las crisis, creo que es importante saber de dónde venimos y aquí es donde hay una historia que está relacionada a lo que decías tú, Juan, hace un momento, pero es la historia bueno, del origen del liberalismo en sí, ¿ya? Porque el liberalismo aquí se lo conoce, y esto es algo que mencionabas hace un segundo, eh, como la idea esta de los derechos, del principio de no agresión, de la libertad negativa, y es muy lockeano y bueno, y de ahí ese es su génesis. Ahora, hay un par de investigadores que han apuntado a problemas con esa historia, pero algo muy importante es acordarse que inclusive el término liberal es de origen español. Em, en- Sobre todo en una aplicación política. A ver, el término liberal empieza a ser utilizado por ciertos escoceses en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en una cierta connotación política, pero todavía quería decir generoso, abierto, amplio, nada más. Pero son los liberales de la Constitución de Cádiz de 1812, bueno, que se empiezan a juntar en 1808 en las diferentes juntas regionales, que terminan autodenominándose los liberales, ya que terminan entendiendo el liberalismo como algo político. Entonces un pensador de apellido Breña que ha sugerido que en realidad no se puede ser liberal sin por lo menos entender lo que era el liberalismo gaditano, porque es donde nace el liberalismo. O sea, que andamos llamándonos liberales y diciendo que somos posliberales si ni siquiera tenemos una definición de liberalismo y si no entendemos
no solamente una parte, una historia interesante del liberalismo, sino hay un muy buen argumento para decir que es la historia central del liberalismo. Y esta historia es nace primero, bueno, en Cádiz, pero viene, es un producto de las Españas, no solamente de la península, Ujú. sino hay representantes de todas las colonias em, que se juntan básicamente para crear una resistencia en contra de bueno, la historia que todos conocen, que Napoleón había invadido en 1808, había puesto a José Bonaparte como el rey, le había echado a Fernando para Bayona, a Fernando el séptimo, y, eh, y la resistencia era este grupo que forman ciertas juntas locales que terminan siendo unas cortes en Cádiz, de intelectuales, sacerdotes, abogados, Mm. de las Españas para crear una constitución. ¿Esta constitución qué era? Eso es importantísimo saber, si es que es la primera constitución liberal, sobre todo que utilice el término, es importante saber qué era. Y la manera en la que, por ejemplo, Argüelles, que es uno de los principales fundadores de la constitución, lo describe es que dice que en esta constitución no hay nada nuevo, que es todo basado en las leyes fundamentales medievales españolas. Entonces dice, nosotros ya venimos viviendo así desde la Edad Media. Ya venimos viviendo con gobiernos representativos. O sea, ya el liberalismo no es una idea política que se crea de una manera artificial, O revolucionario. Más bien. revolucionaria, sino que es una serie de desarrollos orgánicos, eh, históricos, de prácticas políticas. O sea, primero es una práctica política, luego se teoriza sobre esto. Claro. Entonces, esto es fundamental porque desde su origen te das cuenta que no es ni revolucionario ni ideológico. Nunca está concebido para ser una ideología exhaustiva que te diga cómo vivir de la manera que termina siendo en su versión moderna. Jesús. Eh, la otra parte de esto o sea, que está relacionado con el antirrevolucionarismo, digamos, de este liberalismo, es que era un liberalismo que era pro monarquía, Ujú. estaba a favor de que el rey Fernando el séptimo regrese y que sea el monarca con ciertas limitaciones, o sea, Sí. si eran reformistas, de que el rey regrese, y no tenía libertad de religión, que es otra cosa importante. O sea, era un liberalismo católico. Jesús. Entonces, mucha de la crítica que se le hace al liberalismo hoy en día es una crítica a un concepto absolutamente ajeno del liberalismo En su origen. originario de la Constitución de Cádiz. Eh, Incluso la Constitución de Cádiz, o sea, hay una continuidad muy profunda que es importante recordar, o sea, que empieza, bueno, como hablábamos, como mencionabas en Salamanca, de cierta manera, estos desarrollos y esta vida intelectual del siglo de oro y de la escolástica tardía, pero hay una conexión muy importante que se conoce muy poco, sobre todo en el mundo anglosajón, que es la de la Ilustración española, con tal vez su personaje más importante siendo Gaspar Melchor de Jovellanos, Ujú. ya que era como el político reformista por excelencia. Era una persona que estaba siempre en contra de cualquier tipo de actitud revolucionaria, pero que era muy reformista. O sea, él fue muy crítico del Santo Oficio, fue muy crítico del despotismo ilustrado, pero todos los cambios para él siempre tenían que ser paulatinos, graduales, y es importante siempre preguntarse, ¿por qué? ¿Ya? ¿Cuál es la verdad que está siendo revelada en ese tipo de cambio político y de actitud política Y con Jovellanos también la tradición entera de la escuela de la escuela de ibérica? San Sí, sí. Bueno, a ver, esa relación también siempre las relaciones son complicadas, ¿no? Pero lo que creo que es importante es ver que existe en el mundo hispano una continuidad, por lo menos, de un desarrollo de prácticas liberales y de ideas de libertad
económica y política que empieza en la Edad Media, pasa por el Siglo de Oro y la escolástica, pasa por la Ilustración, llega a Cádiz. Y bueno, y yo te diría que sigue con ciertas figuras importantes también, pero la historia es compleja igual, pero bueno, ahí está. Algo que mencionaste fue esta discusión, ¿no? Si el liberalismo es o no revolucionario, si es o no ruptura. Y hubo un debate acá cuando se estableció la Constitución por los padres fundadores de Estados Unidos, donde precisamente se planteaba si, y es un debate que hasta el día de hoy sigue generándose, si la Revolución Americana fue una ruptura o una continuación. Y por ahí quería preguntarles, ¿cuánto creen ustedes, incluso si hay indicios o no, de que en esa discusión que se dio entre los padres fundadores sobre no solo las ideas de la libertad y la concepción de la libertad, pero esta idea también de continuación o ruptura de algo anterior, cuánto pudo haber influido o informado esa discusión, estas discusiones de la escolástica española? Muy buena pregunta. O sea, yo creo que deberíamos distinguir entre ruptura o continuación, ¿no? Filosófica o política. Porque lo mismo podría decirse de, por ejemplo, posteriormente de independencias americanas, ¿no? De España, Sí. que es una ruptura política, es evidente, ¿no? Pero en muchas ocasiones esa ruptura política está justificada, ¿no? En ideas subyacentes que son las que otrora defendiera la metrópoli, ¿vale? Esos escolásticos de la Escuela de Salamanca, que traiciona en ese sentido sus- su propia tradición de la libertad. Es decir, los argumentos esgrimidos por muchos líderes de las revoluciones, ¿no? e independencias americanas son argumentos que se habían empleado en Cádiz, Sí. ¿no? Y que en ese sentido hablaban pues, de las manifiestas injusticias, ¿no? De la falta de derechos y libertades, del despotismo, ¿no? Del monarca, etc. Lo mismo podría suceder, bueno, lo mismo sucede con la Revolución Americana, ¿no? Con la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia está basada, ¿no? En el empirismo británico, en la Ilustración escocesa, ¿no? En las ideas que defendía la metrópoli, o sea, en sus propios filósofos, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí hay una continuidad en la tradición de pensamiento. Dicho lo cual, posibles influencias de esa tradición hispánica de la libertad, en este caso, en este país, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que las hay en dos órdenes y eso creo que es positivo, porque quiere decir que la tradición hispánica de la libertad no es una tradición foránea, no es extranjera, no es algo que Estados Unidos habría de importar, bien los posliberales, bien quienes fueran, ¿no? Sino que también es propia, sencillamente hay que redescubrirla, ¿no? Y entonces yo creo que las hay en dos órdenes. En primer lugar, una relación indirecta a través precisamente de esos pensadores británicos que evidentemente, ¿no? Enrique lo sabrá principalmente como académico, ¿no? Conocían el estado de la cuestión, conocían a sus precursores, ¿no? Filosóficos. Si Adam Smith se pasó 3 años viajando por Francia conociendo a los fisiócratas, es implanteable que no hubiese conocido el pensamiento español, por ejemplo, Totalmente. en Francia, está, ¿no? pues está. Igual que John Locke pues, tiene párrafos, ¿no? que son prácticamente copia y pega, ¿no? de jesuitas o dominicos de la Escuela de Salamanca. También tiene sentido, aunque aquí entramos en la hipótesis, ¿no? que no se hicieran las debidas referencias, ¿no? También muy académicas, ¿no? Porque si eres un británico en el siglo XVII, pues más te vale no citar al jesuita español, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí hay una influencia indirecta, es decir, a través de los pensadores británicos. Y luego hay una influencia directa. Pues sabemos que los padres fundadores de los Estados Unidos, muchos de ellos, 3 al menos que sepamos, tenían obras, por ejemplo, de Juan de Mariana. Habían leído a Juan de Mariana, mencionaban a Juan de Mariana en sus obras, ¿no? Y porque, como mencionaba Enrique al inicio de esta conversación, España era el imperio de la época. Era un imperio que además había sido aliado, también por motivos puramente egoístas, ¿no? Como es lógico, en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Por mucho que se nos cuente que Francia ayudó, etcétera, ¿no? que desfiló, ¿no? Con George Washington ¿no? en el desfile, ¿no? de la victoria. ¿Quién fue? Bernardo de Galvez. Bien. Entonces,
y era un imperio, como decía yo, próximo geográficamente. Es decir, de nuevo, es implanteable que los padres fundadores, ¿no? Personas muy inteligentes, muy leídas, no, no tuvieran muy presente al Imperio Español con todo lo que conllevaba, como digo, no una cuestión económica o de poderío militar o ¿no? Geoestratégico, etcétera, sino también, como intelectuales que eran, qué ideas se estaban contando Ujú, desde la metrópoli, ¿no? O sea, Jefferson era un amante de Cervantes, ujú. ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, ya hay cosas como, o sea, también hay anécdotas que cuando John Adams está tratando de llegar a Francia y que se hunde el barco y termina en Finisterre De cruzar y tiene España. que cruzar España y claro, y él observa, dice que, que es increíble las prácticas de gobierno representativo que tienen las comunidades mientras viaja por el norte, Ujú. que tienen todas las comunidades en relación con la corona. ¿Ya? Entonces te das cuenta que claro que sí, o sea, que habían estas prácticas habían sido observadas no solamente por los españoles y los latinoamericanos, o sea, por toda Hispania de Cádiz Sí, después, sino por o sea, por políticos americanos, sí. ¿me entiendes? De la época. Entonces sí, o sea, hay anécdotas, hay obviamente lo que cuentas de las influencias intelectuales, que después es una influencia que regresa a España a través justamente de los escoceses y de John Locke y bueno, John Locke es inglés, pero de los escoceses como Adam Smith y, y regresa porque los intelectuales, obviamente, de la Constitución de Cádiz eran gente que conocía muy bien también las teorías que habían producido en los años anteriores. Entonces es una especie de dinamismo bueno, es una tradición. Sí. Y no es que sea, o sea, podemos hablar de la tradición anglosajona y de la tradición hispana, pero también hay una tradición Occidental. occidental, ¿ya? Entonces, por eso es que es un error pensar que la tradición occidental es solamente la tradición anglosajona. Anglosajona. Y obviamente también después están todas las tradiciones menores de Francia y de Alemania y de todos estos otros, Italia, quizás. Italia, todos estos otros lugares, pero O sea, la cuestión de fondo, yo creo que donde hay que poner el foco, especialmente, ¿no? Conforme, por ejemplo, esta nueva derecha, ¿no? Definido en sentido muy amplio, va tomando poder, ¿no? Y está a la ofensiva, es la cuestión de la tentación autoritaria, ¿no? Que siempre está ahí, para derechas y para izquierdas, sí, ¿no? sí. Cuando uno llega al poder, a las instituciones, ¿no? Lo cual crea esa tentación autoritaria, crea una tensión, como decíamos inicialmente, ¿no? Entre libertad y autoridad. Libertad y autoridad. Que es Para, donde creemos que esa tradición hispánica puede aportar algo de valor, ¿no? Claro. bueno, precisamente hacia allá quería ir en estos últimos minutos de conversación, entendiendo que el mundo occidental está en crisis y que creo yo, coincidimos acá, es necesaria una reconstrucción de ese mundo occidental eh, que ponga el foco o el centro en el desarrollo de la persona humana, en la dignidad de la persona humana como tal, y a partir de ahí reconstruir un sistema de organización social que de vuelta vuelva a poner el foco en esa mirada, incluso entendimiento cristiano que dio origen quizás a la palabra propiamente y al sistema liberal, pero mirando hacia adelante con esta tensión o complementariedad de dos tradiciones en el bloque occidental, ¿qué camino se puede plantear hacia adelante para fomentar un mayor diálogo y entendimiento entre estas dos tradiciones, pero sobre todo teniendo en cuenta la vital importancia de reconstituir a la tradición occidental, yo diría incluso como una cuestión de supervivencia del mundo como lo conocemos, de los valores que defendemos y del sistema político y democrático que se ha construido, a pesar de sus muchas fallas. Pues en primer lugar, conocerlo y difundirlo. Es decir, o sea, si Occidente es un crisol de tradiciones de la libertad, ¿no? Las dos principales Ujú. siendo la anglosajona y la hispánica, pues en primer lugar deben conocerse todas esas. Conocerse por sus propios protagonistas, que como decía antes son profundamente ignorantes de su propia tradición, pero también por los que
tienen a gala pues, otras tradiciones, ¿no? En el caso pues, del mundo hispánico, pues, por ejemplo, iniciativas como esta en la que formamos parte, ¿no? Escuela Ibérica, pues tener un diálogo, ¿no? Y poder difundir ese legado de pensamiento, que no es una exégesis histórica, sino que es un legado vivo, ¿no? Difundirlo entre nosotros y también hacia el mundo anglosajón y recibir también, ¿no? Una respuesta del mundo anglosajón. Y este país, ¿no? Hablando de crisoles, este país también es un crisol en un sentido de tradiciones, pero también en un sentido demográfico, ¿no? Hablando de la victoria de Trump, ¿no? Pues en el caso de Estados Unidos se ve cada vez el mayor peso que juega el mundo hispano, ¿no? Que no latino, ¿no? Como el propio Trump, ¿no? Sí, 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 Averiguó sí, en un, sí, en un- claro, sí. en una encuesta en directo, Ajá. ¿no? En un meeting, creo, en estas elecciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues estas personas, a su vez, provienen de unas tradiciones culturales, pero también de una tradición de libertad eh, distinta y complementaria con la anglosajona, ¿no? Y yo creo que eso puede enriquecer muchísimo este país y en general el proyecto occidental, que insisto, o es consciente de que tiene a su disposición esa constelación de tradiciones, ¿no? A las que puede echar mano Ujú. para poder soportar el peso, ¿no? El peso de la responsabilidad, ¿no? El peso del proyecto occidental, o efectivamente se va a desmoronar, ¿no? Porque una sola tradición no es capaz de Sí, soportar el peso. y yo creo que totalmente, yo creo que ahora hay mucho de esta, un poco una cierta negatividad y un pesimismo, de decir, bueno, se nos ha caído el proyecto o el proyecto está en crisis y no sabemos a dónde ir, hay que buscar algo nuevo. Y ahí es donde yo discrepo mucho sobre esto porque no creo que hay que buscar nada nuevo. En realidad, creo que todas estas cosas están en la tradición que tenemos. Creo que el problema fundamental del ser humano sigue siendo el mismo y ha sido el mismo siempre, Mm. que es la tendencia que tenemos al desorden y al poder y que la única manera de solucionar eso es obviamente con una apertura hacia la realidad de la trascendencia del orden del alma, del orden interior y con la primacía de acción. Em, por eso es que Unamuno en el momento de la peor crisis, cuando ya se vería venir la guerra española, la guerra civil, él no se pone a escribir, esto es interesante, él no se pone a escribir eh, ningún tratado sobre la paz y cómo nos vamos a llevar bien, sino empieza a escribir ensayos espirituales, ¿ya? Donde dice, es para ti, lector, es para el lector solitario, ¿ya? Porque es fundamental saber que el, el, el alma, la interioridad de cada persona es de donde empieza y donde termina toda la política. Entonces, eso no vamos nunca vamos a evitar, no hay manera de superar esa realidad. Em, Y todas estas ideas que se han degenerado mucho, llegando a un punto de que no sabemos de para qué es la libertad o que, por ejemplo, que la diversidad, que es un valor bueno y positivo, termina siendo utilizado en contra de la diversidad. No tenemos que olvidarnos que todas estas ideas tienen un génesis cristiano occidental. O sea, hay una historia de las ideas y no es que son no es que es algo espontáneo que apareció ya, Energía. sino que vienen de algún lugar. Lo importante justamente de enterarnos de nuestras propias tradiciones es que a través de leer y de conocer estas historias y estos autores, te das cuenta puedes saber cuándo aparecieron estos conceptos y cuál era la versión completa y robusta del concepto, no la reductiva que tenemos con la que estamos luchando hoy. Entonces, para hablar solamente de la libertad, te das cuenta que, claro, que la libertad nunca fue, la idea nunca era que la libertad sea simplemente yo voy a hacer lo que me dé la gana, sino se asumía, inclusive en la tradición solamente anglosajona, se asumía que había una realidad muchísimo más amplia, completa del bien Un común, contexto del bien de moral. la persona, un contexto moral. Y entonces lo que creo yo es que no, que no cunde el pánico. No, lo que tenemos que hacer es ver en nuestra propia tradición y recobrar los conceptos originales que dieron paso a los conceptos buenos que tenemos ahora y a su crisis también. En
2 años, en el 2026, Estados Unidos cumplirá 250 años de fundación, 250 años de ese proyecto fundador de los padres fundadores, donde Estados Unidos va a ser un país muy distinto, obviamente, de aquel que nació hace 250 años, pero también va a ser un país bastante más hispano, ¿no? Con una cara inclusive y unos rasgos físicos bastante distintos, con otra lengua, con otra cultura e incluso con otra religión, ¿no? O con un gran peso mayor que otra religión, y obviamente estoy refiriendo a lo católico, a lo hispano. eh, ¿Cómo creen ustedes que, de vuelta, desde la tradición intelectual, pero también desde la praxis, cómo puede resolverse quizás estas diferencias entre estas dos tradiciones de la libertad, una más inclinada a someterse a una autoridad fuerte para ser libre, mientras la otra busca quizás no depender de esa autoridad justamente para tener una libertad? Eh, ¿Cómo ven el proyecto a Estados Unidos, esto con una cara más hispánica, quizá más católica? ¿Cómo ven estas tradiciones conviviendo de vuelta, ya no tanto desde lo intelectual, sino más en la realización del proyecto de vida en común de las personas? No, yo creo que estas dos tradiciones se van a... Este choque de civilizaciones o de subcivilizaciones, ¿no? Creo que se van a completar, se van a equilibrar, se van a enriquecer mutuamente. Eh, por un lado, hablamos de los hispanos, ¿no? Que llegan a asentarse a Estados Unidos en una amplísima mayoría buscando precisamente libertad, libertad que no encuentran en esos países, ¿no? Ujú, Por los regímenes políticos ujú. que tienen, etcétera. Buscando libertad, pero en los dos sentidos. Fijémonos, en el sentido de que nadie, ¿no? Me imponga, ¿no? Pues con un régimen, ¿no? Un mano de hierro, ¿no? Un sistema opresor, ¿no? Donde no puedo, pues, vivir mis convicciones, ¿no? Religiosas o lo que fuera, pero también en un sentido positivo. Vengo a un lugar que me permite llevar a cabo mi proyecto vital. Claro, No solamente hay ausencia de coerción, sí, sino sí. que la libertad, de nuevo, está entendida en un sentido positivo. Es una herramienta para que yo pueda llevar a cabo el proyecto de vida que quiero con mi familia, ¿no? Ujú. Eh, Sí, es de el hecho, sueño el sueño americano. americano, claro. Sueño Sí, el sueño americano. americano es algo positivo y que no es solamente dinero. O sea, Exactamente. es toda una realidad que la gente se imagina. Ya si existe o no existe es otra cosa. Eso es. Entonces, en ese sentido creo que se van a enriquecer mutuamente. Perfecto. Y desde el mundo académico, intelectual, ¿qué hace falta para, digo, facilitar? Quizás esto ya conversamos un poco, pero facilitar o promover más este diálogo de tradiciones que en última instancia, y pensándolo también muy utilitaristamente, Estados Unidos necesita, ¿no? Tener una mejor comprensión de las implicancias de esta tradición hispánica, porque simplemente ahora es una parte fundamental, incluso electoralmente cada vez más relevante de su propio proyecto político. Leer a Teresa de Ávila. Todos. Sí, o sea, creo yo que es ¿Hay justamente espacio lo en que la estamos academia tratando para de eso? hacer con... yo creo que sí, yo creo que dentro de todo hay, se le critica mucho a la academia por su politización y por todo este tipo de cosas hoy en día, pero creo que al mismo tiempo hay mucha apertura, sobre todo a ideas nuevas. Creo que en realidad en este país todo el mundo hoy tiene miedo que se les han acabado las ideas. Y por eso se ponen un poco defensivos. Pero yo creo que una apertura a cosas nuevas, como lo que estamos haciendo en la Escuela Ibérica, que es justamente este compartir las ideas de esta tradición tan rica, eh, creo que hay apertura para eso, creo que hay apertura para considerar eh, autores que no se han leído antes, que no se han conocido antes. Bueno, y parte de lo que yo hago con mi trabajo académico, con Unamuno y con Jovellanos y la Escuela de Cádiz y esta otra gente es parte de eso y creo que se recibe muy bien y hay mucha apertura. La Escuela de Salamanca igual, cada vez más y ojalá que se siga creciendo, ¿no?